Vamos a irnos a Éxodo 25, versículo 8, por favor. El Señor les había dicho, tienen que traer pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies, porque quería que armen un tabernáculo. ¿Está bien? La palabra tabernáculo, en realidad, yo tenía un amigo judío que él mucho me criticaba el hecho de que nosotros los cristianos utilicemos la palabra tabernáculo como templo o como carpa de reunión. Me decía, la palabra tabernáculo viene de taberna, donde la gente se emborracha. Lo que ustedes tienen que decir es Sukkot o tienda de reunión, me decía él. Pero bueno, yo investigué un poquito más y la palabra tabernáculo no se refiere solo a una taberna. Sí, también es un lugar, una habitación. ¿Está bien? Entonces está bien acá. Y el Señor quería construir un tabernáculo, o sea, decir una casa. Y dice, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, versículo 8, conforme a todo lo que yo te muestre del diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Quiero que miren la imagen del tabernáculo, por favor. Este es el tabernáculo. O sea, Dios había elegido su casa para vivir él. Dios vivía en el cielo, en un tabernáculo celestial. Entonces Dios dijo, yo quiero bajar a la tierra y cuando baje en la tierra no me voy a quedar en un hotel, dijo Dios. Tampoco me voy a quedar en la casa del vecino. Yo quiero mi propia casa, dijo el Señor. Entonces yo les voy a decir cómo van a construir mi casa, que es el tabernáculo o esta tienda de reunión. Miran el humito ahí encima de esa parte de la caja donde están las pieles. Cuando Moisés construyó esto, Dios le dijo, ay, ¿cómo lo hago? Dijo Moisés. Y Dios le dijo, no, espérate, no vas a hacer cualquier cosa, por favor, dijo Dios. Te voy a subir al monte Sinaí, ahí yo no sabemos si lo durmió, se lo llevó al cielo, lo que sea, y le dijo, yo te voy a mostrar cómo es el tabernáculo en el cielo y tú lo vas a replicar en la tierra con todos los detalles que yo te voy a dar. Ya yo te voy a dar detalles y tú lo vas a replicar igualito en la tierra. O sea, así como es en el cielo, así quiero que me hagas una casa aquí en la tierra, un tabernáculo. Y tú vas a poner todo lo que yo te indique. Y yo voy a descender ahí. Cuando yo baje, mi presencia va a descender al lugar santísimo. Había una nube en el cielo y cuando la nube, hermanos, empezaba a bajar hacia el tabernáculo, la gente que estaba alrededor del tabernáculo, o sea, con sus tiendas, porque en el desierto ellos no construían nada, tenían pequeños tabernáculos o pequeñas tiendas, porque la nube se movía y tenían que moverse. Por eso el tabernáculo era movible, también desarmable. Y cuando la presencia de Dios descendía, ellos salían a sus tiendas y decían, oh, la Shekinah, ese humito se llamaba Shekinah, la Shekinah de Dios, y Dios estaba descendiendo a su casa. Y todos se postraban y empezaban a adorar porque Dios estaba descendiendo. ¿A dónde Dios descendía? Al lugar santísimo, que estaba ahí el arca de la alianza, que era una caja que tenía 2 querubines de oro macizo, que no podían mirar porque no podían mirar la presencia de Dios, pero estiraban sus alas. Entre las alas de los querubines bajaba el humo y se encendía un fuego azul, como cuando queman ron. ¿Han quemado ron alguna vez? ¿Se acuerdan las cocinas de ron antiguas? Entonces un humo azul, ¿no? Entonces muy bonito. Eso significaba que estaba ahí la presencia de Dios. Entonces Dios desde siempre quería venir a morar a la tierra con nosotros. ¿Está bien? Entonces en el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, Dios moró en este tabernáculo que luego con Salomón se convirtió en un templo porque ya no había necesidad de estar vagando por el desierto, sino que ellos habían dicho ya tenemos la tierra prometida, construyamos este templo aquí para que Dios descienda. Igual la Shekinah descendía, Dios venía, la presencia de Dios, todo extraordinario. Está bien, entonces Dios quería una casa para vivir con nosotros. ¿Dónde dice eso? Vamos a irnos un ratito a Mateo capítulo 1, el versículo 23. ¿Está bien? Entonces, en el Antiguo Testamento, su casa de Dios era el tabernáculo. Pero en el Nuevo Testamento, el tabernáculo de Dios iba a ser un hombre, donde Dios iba a estar dentro de este hombre viviendo, y este hombre iba a vivir entre nosotros. Miren, Mateo 1:23 dice así: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel.
Ay, muchos me preguntan, pastor, pero si acá dice que tienen que llamar el nombre de Jesús Emmanuel, ¿por qué le pusieron Jesús? Hermanos, la palabra Emmanuel no es un nombre propio. Luego se ha convertido en un nombre propio, ¿no? La gente le pone a sus hijos Emmanuel. Pero en la Biblia no es un nombre propio. Usted no encuentra a nadie de los profetas que se llame Emmanuel. ¿Conocen alguno, Emmanuel? Hay Joel, hay Ezequiel, hay Zacarías, todos los nombres. Pero busquen en la Biblia si hay algún nombre que se llame Emmanuel. No hay, por lo tanto, no era un nombre propio. O sea, no es algo que tú podías bautizar a tu hijo. Te bautizo con Emmanuel en el Antiguo Testamento. Hoy en día sí ya, ¿no? La gente lo usa como un nombre propio. Es como yo, por ejemplo, yo voy a la tienda. Un día estaba en una tienda y una hermana, hola pastor, me dice así. Hermana, ¿cómo estás? Estábamos comprando cosas en San Camilo. Y la hermana conversaba conmigo y me dice pastor, pastor, todo el tiempo, ¿no? Entonces yo, hermano, sí, ¿cómo estás? Ya. Y el tendero, que estaba ahí, un señor, una señora, no sé, se va la hermana y luego me atiende, ¿no? Me dice, a ver, señor pastor, me dice así. O sea, ella pensaba que mi nombre era pastor, ¿no? Entonces, pero mi nombre no era pastor. Y es más, todo el mundo me dice, oh, pastor, paz, lo que sea, ¿no? Pero no me dicen mi nombre. Por si acaso, hermanos, me llamo Jorge. ¿Está bien? Me llamo Jorge. Entonces, puedo decir, pastor Jorge o Jorge, no sé, a mí me tienen sin cuidado los títulos y las cosas. Pero agarran y igualito es Emmanuel, ¿no? Emmanuel es un título que significa Dios con nosotros. Es una acción, es una palabra profética, porque el nombre de Jesús significa Salvador. Ese sí es un nombre propio de Jesús. ¿Está bien? Emmanuel es como que lo que él, o sea, su naturaleza, ¿no? Dios con nosotros. ¿Se dan cuenta? Entonces dice, y llamará su nombre que es Dios con nosotros. Entonces Dios siempre quería descender a la tierra y vivir entre nosotros. En el Antiguo Testamento lo ha hecho en el tabernáculo, pero en el Nuevo Testamento, queridos hermanos, el tabernáculo de Dios es Jesús. Pastor, ¿cómo te podemos creer esto? Juan capítulo 1, vamos a Juan capítulo 1. Les voy a demostrar que Jesús es el tabernáculo de Dios, la tienda de Dios viviendo en la tierra. En el versículo 1 de Juan, Evangelio de San Juan, dice, en el principio era el verbo, que también se traduce en algunas Biblias, en el principio era la palabra, ¿sí? Ahora, aunque la palabra sale de mi corazón, una vez que salió, ya no está dentro de mí. No sé si ustedes se han dado cuenta. Esto, para graficarlo mejor, es como los cantantes, ¿sí? Cuando tú haces una canción, hay un poeta que dice que cuando tú haces una canción y tu canción la lleva el viento, ya no es más tuya, es de todos, es del viento. Qué romántico, ¿no? Entonces, igualito es tu palabra. Una vez que sale, aunque es parte de ti, una vez que sale, ya está en otras partes. Es como que tiene personalidad propia. Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo, o sea, la palabra, y el verbo era o estaba con Dios, o sea, estaba junto a Dios. Y luego dice, y el verbo o la palabra era Dios. Entonces, la palabra de Dios es Dios misma. Vamos hasta el versículo 14. Dice, y aquel verbo o aquella palabra fue hecha carne. Entonces la palabra de Dios tomó un cuerpo humano y cuando Jesús caminaba, porque Él era la palabra de Dios en la tierra, era como que estaba caminando una Biblia, hermanos. Era una Biblia viva Jesús. Él era la palabra de Dios, es y seguirá siendo. Está bien, la palabra de Dios, pero ahora tenía un cuerpo humano. Miren lo que dice así. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. No olviden que dice, y el verbo era Dios. Entonces Dios se hizo un cuerpo, un ser humano, y vivió entre nosotros. Emmanuel o tabernáculo. Sigan leyendo. Y pudimos ver su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan escribe esto de la transfiguración. Si los chicos de producción me avisan, uno en los focos. Miren, allá hay 3 focos en la parte de arriba, ¿sí? Pueden voltear y ver los hermanos. Estos foquitos apagados, todos, mírenlos, todos apagados, son focos sin gloria, sin gloria. Ahora los vamos a glorificar. Glorifiquen los focos, por favor. Ya.
Cuando Jesús vino a la tierra, Él vino como un foco sin gloria. Aunque Él era un foco, o sea, era Dios, nada de lo que hizo en este mundo lo hizo como Dios. Por eso Él oraba y decía: Padre, resucita, Padre, sana, Padre, multiplica. Aunque su naturaleza era de Dios, Él vino a enseñarnos cómo vivir como un ser humano normal dependiendo de papá. Pero en un punto, Él decide mostrarse a los hombres su gloria y los lleva a un monte y no elige a todos. Pedro, Juan, Santiago, vengan conmigo, les voy a enseñar algo. Ellos van, se sientan ahí. ¿Qué vamos a hacer, maestro? Ustedes tranquilos, miren. Se sube a un montecito y Jesús empieza a orar y la Biblia dice que empieza a glorificarse. Su cuerpo empieza a cambiar, hermanos, empieza a poner luz. Su cara, sus cabellos blancos, como Él es, ¿no? Hermanos, era un sol, ¿no? Y al lado de Él estaba Elías, aparece Elías y aparece Moisés y empiezan a conversar. Juan dice: nosotros hemos visto su gloria, refiriéndose a Él. Claro, Él era un ser humano, pero por un instante, ¡fum!, se prendió el foco y se glorificó. Era interesante porque cuando Dios bajaba al tabernáculo, Él bajaba en una nube, porque la Biblia dice que si alguien miraba a Dios cara a cara, se moría. Entonces Moisés dice que hablaba cara a cara con Dios, pero no moría. ¿Por qué no moría? Porque Dios bajaba justamente en medio de esta nube para que Moisés no muera. No, Dios le decía: mira, Moisés, si yo saco la nube, acá te caes, te enfrías. Entonces mejor vamos a hablar así. Y Moisés hablaba con Dios como quien habla con su amigo, dice la palabra de Dios. Y Moisés: Señor, sí, mira, tú has visto lo que ha pasado, no te preocupes, Moisés, vamos a arreglar este asunto, ya, haz esto, haz el otro, ya. Y cuando Moisés salía, miran cómo funciona la gloria, dice que la cara de Moisés, hermanos, empezaba a botar luz resplandeciente. Entonces Moisés se acercaba y la gente: oh, Moisés, me estás dejando ciego, por favor, mira para allá. Entonces Moisés: ya. No encontraron una mejor forma que ponerle un velo a Moisés en la cara, porque estaba tan pegado a Dios, aunque Dios estaba detrás de la nube, que aún así la gloria de Dios se le pegaba a Moisés. Y entonces le pusieron un velo y Moisés ahí iba con su trapo en la cara hablando con todo el mundo, hermanos. ¿Por qué? Porque se le había pegado la gloria de Dios. Interesante, ¿no? Entonces Dios descendía y Él hablaba. Pero quiero enseñarles algo. La Biblia dice, versículo 14: y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Pueden ponerme la diapositiva del griego, por favor? Miren cómo sale en el griego. Así está escrita la Biblia en original, me refiero a las letritas verdes, ¿ya? Si alguien sabe griego, seguro está entendiendo bien. Ahí voy yo. Dice así, no sé qué es la primera, pero parece como un hoyos, oape, eyebeto kai. Miren, estoy hablando griego, Nui. ¿Qué será eso, hermano? Pero felizmente tenemos la traducción. Esto es Juan 1:14. Miren lo que dice: y la palabra carne llegó a ser. Está parafraseado, o sea, es palabra por palabra, está traducido. Y la palabra carne llegó a ser. Y miren lo que dice ahí: y habitó en tienda. O sea, la palabra de Dios, Jesús, habitó en una tienda. Aquí llaman al cuerpo de Jesús una tienda, un tabernáculo, ¿no? Dice, habitó en tienda en nosotros. Acá la Biblia dice que Jesús era el tabernáculo de Dios, que Dios estaba en Él y que prácticamente el tabernáculo solo fue una figura. El verdadero tabernáculo de Dios era Jesús, y ahora ese tabernáculo caminaba, ese tabernáculo nos hablaba. El mismo Dios estaba en la tierra en Cristo Jesús. En Colosenses dice eso, ¿no? Dios estaba en Jesús, dice así. Dios estaba, la plenitud de Dios estaba en Jesús. Interesante, ¿no? Ahora regresemos al tabernáculo. El tabernáculo, queridos hermanos, al plano del tabernáculo, tenía 3 partes, como vamos a ver a continuación. Tenía el atrio, tenía el santo y tenía el santísimo. La Iglesia Católica ha replicado exactamente esto en sus iglesias antiguas. Si tú vas a Santo Domingo o cualquier iglesia, tú vas a encontrar un patio afuera con rejas. Ese es el atrio. Y curiosamente, a ver, les voy a decir esto de tarea. Vayan a San Antonio, Santo Domingo, a la Merced, donde sea donde hay un atrio, y díganme qué árbol está plantado allá afuera.
¿Alguien se ha dado cuenta? La próxima vez que pase por Santo Domingo, mire qué árboles están plantados. La Iglesia Católica dio la orden que en todo lugar, en todo el mundo, en los atrios, se planten árboles de olivo. Ya les explico después por qué. Escuchen, entonces, las iglesias católicas tienen un atrio, luego tienen un santo, que era, por ejemplo, la Iglesia Católica pone ahí las sillas, ¿no? Las sillas donde se sientan los santos. Y luego ellos tienen un santísimo donde está la hostia, un sagrario. No sé si han visto, ¿no? Esa es la distribución. Ellos han copiado esta distribución. Entonces, el tabernáculo de Moisés tenía atrio, tenía santo y tenía santísimo. Dentro de cada una de las partes hay varios artículos que ustedes los van a ver ahora, subiendo arriba. Les van a explicar en detalle qué significa cada una de esas cosas. Este también tenía 3 puertas. Que decimos puertas, pero en realidad eran cortinas, ¿no? Puertas me refiero a accesos. Esta moradita que está aquí, que ustedes miran aquí, se llamaba el camino. Esta moradita de aquí, que era de bastantes colores que ustedes arriba les van a explicar. El camino. Si tú llegabas a entrar, ya solo entraba el sacerdote. La siguiente moradita, la siguiente puerta, se llamaba la verdad. Y la siguiente se llamaba la vida. Por eso cuando los judíos escucharon que Jesús dijo, yo soy, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie entra al Padre, nadie viene al Padre sino a través mío. Para nosotros es una frase, ay, qué bonito hablaba Jesús, pero ¿saben qué? Para un judío se quedaba petrificado. Y decía, no, traigan las piedras, hay que apedrearlo. Este hombre dice que él es el tabernáculo, que él es la forma de llegar al Padre, que él posee la presencia de Dios. No, se enojaba. Miren lo que dice en Juan 2:19. Dice, respondió, ellos le dijeron, muéstranos una señal y con eso nos basta. Dinos si eres el Mesías, ya no nos tengas con esta incertidumbre, hombre. Dinos, ¿eres el Mesías? No, da una señal, que caiga fuego del cielo, que se abra el mar como Moisés. Danos una señal. Y el Señor les dice, no le voy a dar nada. Una señal nomás ustedes van a mirar. Y es esta. Respondió Jesús y les dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo vas a levantar. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Interesante, miren, voy a hablarles rápidamente 2 minutos del último velo, la última puerta. El último velo tenía un espesor un poco más ancho que este atril. Espesor. No estamos hablando de ancho ni de largo, estamos hablando de espesor. Normalmente esa cortina de allá debe tener así, quizás 5 milímetros de espesor. Pero imagínense una cortina así, con un espesor gruesazo. ¿Qué tenía ahí? Telas, camellos, pieles, un montón. ¿Por qué había tanto para guardar el arca de la alianza? Porque en ese lugar no podía entrar luz humana, no podía entrar luz natural, tenía que ser el lugar más oscuro de la tierra. De tal manera que cuando descendía el Shekinah, se prendía el fuego y solo Dios podía iluminar ese lugar santísimo. Ay, pastor, y nadie nunca entraba. Una vez al año, el sumo sacerdote mataban un cordero en el atrio, ¿no? Se mataban muchos corderos por otras ofrendas de paz, que ese es otro tema. Pero se mataba un cordero en especial en la fiesta del Yom Kippur, de la expiación, del perdón. Esta fiesta es súper importante, hermanos, porque el judío en la fiesta del Yom Kippur, que ya está por venir, por cierto, es ahora en octubre, en la fiesta del Yom Kippur el judío no hace nada, no se puede mover, tiene que estar en su casa ahí. Y en 1973, estos árabes desgrampados atacaron Israel en el día más sagrado del judaísmo, en la fiesta del Yom Kippur. El ejército estaba desactivado, no había generales, estaban en sus casas, bien malosos estos árabes, ¿no? Dijeron, no se van a defender y en un día los acabamos.
Ahí está Golda Meir. Hay una película que se llama Golda, no sé quién la ha visto. Mírenlo otra vez. Esa mujer, yo tuviese otra hija, le pongo Golda. De verdad, no, de verdad. Esa mujer, hermanos, tuvo que tomar decisiones en esa guerra. Es la guerra del Yom Kippur, 1973. Un poco de historia, muy bonita es esa guerra. Está en película, pueden mirarla ahí si no te gusta leer. ¿Qué pasa entonces? En el día del Yom Kippur, el sumo sacerdote agarraba y le amarraban una soga aquí, porque si no se había limpiado bien, purificado delante de Dios, al entrar a la presencia de Dios, ¿qué le iba a pasar? Moría, ¿sí o no? Moría. Entonces el sacerdote, mataban un cordero macho sin defecto que representa a Jesús, y el sacerdote entraba con la sangre, cruzaba el velo gruesazo. Tú dirás, pastor, ¿y cómo semejante cortina, cómo la movía? No la movían de una. El sacerdote entraba, agarraba la primera partecita, la primera hoja y ¡fup! Se metía así. Porque no podía entrar luz, pues. Entonces agarraba, encontraba la otra, ¡fup! Se metía así. O sea, estaba en medio de esto. Ahí todo apretado, el sacerdote con las pieles seguía avanzando. Y hasta que por fin la última cortina entraba. Se acercaba al arca de la alianza y por aspersión regaba la sangre y le decía, Señor, perdona nuestros pecados por un año. El próximo año traeremos otro cordero. Si el sacerdote estaba impuro, si no se había santificado, ¡pum!, se moría en ese instante. Afuera escuchaban, oye, ya no suenan los cascabeles. Ustedes van a ver arriba cuando les expongan, los sacerdotes que han hecho los hermanos tienen cascabeles. Y con la soguita lo jalaban. Ya fue nuestro sacerdote. ¿Para qué entra así? Pues muerto. ¿Se dan cuenta? Pero si aceptaba, el sacerdote salía y decía, el Señor ha aceptado el sacrificio. Todo el mundo celebraba. La Biblia dice que Jesús murió y que cuando Jesús entregó el Espíritu dijo, Padre, en tus manos encomiendo el Espíritu. Y que el velo del templo, no el camino, no la verdad, sino su propia vida, dice que se rasgó de arriba abajo, como si Dios hubiese agarrado esa cortina y ¡zac!, la rompió, dejando libre acceso a la presencia de Dios y diciéndoles a los hombres, a través de la sangre de mi Hijo Jesucristo, no hay nada que nos separe. Pero soy un borracho, cree en Jesús y serás salvo, y nada te separa de mí. Puedes venir hasta el lugar santísimo en el cielo y estar conmigo ahí. ¿Se dan cuenta? Eso es impresionante. Ahora, Jesús muere en la cruz, dice la Biblia que desciende al infierno, y luego, eso también dice el credo de los apóstoles, y dice que luego cuando Jesús resucita, María Magdalena lo encuentra y le dice, si tú eres el jardinero y te has robado a mi maestro el cuerpo, devuélvemelo. Y Jesús la mira, María Magdalena dice, eres tú, Jesús. Y María quiere agarrarlo a Jesús, y mira lo que dice Jesús, no me toques, le dice así, todavía no he subido al Padre. ¿A dónde iba Jesús? Se iba al tabernáculo que está en el cielo a presentar su sangre por todos nosotros como sumo sacerdote. Eso está escrito en el libro de Hebreos. Entonces Jesús llega al cielo con su propia sangre, sacrificio y sacerdote, dice la Biblia, y él empieza a ingresar, le ofrece al Padre su propia sangre por perdón de nuestros pecados, no un año, no 2 años, sino por toda la eternidad. Y la Biblia dice que él regresó a la tierra porque Dios había aceptado su sacrificio. Y desde ahí la sangre, ¿no se emocionan? Bueno, yo me emociono. La sangre de Jesús me ha librado de una eternidad muriendo, hermanos. O sea, es impresionante. Él fue a la cruz, él murió, entregó su vida. El Salmo 22 dice, no verás a tu siervo ver corrupción. Por eso, pongan otra vez el santuario, por favor. Miren estas tablas de aquí, estas columnas, todo habla de Jesús. Todo habla de Jesús, todo está gritando el plan de Dios para Jesucristo. Esa columna, todas las maderas tenían que ser madera de acacia, porque la madera de acacia no se pudre. Salmo 22, no dejarás a tu siervo ver corrupción. En otras palabras, no dejarás que mi cuerpo cuando esté en la tumba se pudra. No dejarás mi alma en el Seol, dice Jesús, sino que me vas a resucitar de ahí. Es interesante, ¿no? Es interesante porque la Biblia, un día estuve en el Cusco, hermanos, y fuimos a congregarnos donde una pastora para escuchar la palabra de Dios. No conocíamos bien su iglesia, pero fuimos, y la pastora muy bien, arrancó bien, dijo, Jesús pagó tus pecados. Nosotros, amén. Jesús cargó tu enfermedad para que tú no seas enfermo.
Amén, dije yo, está escrito eso en la Biblia. Él cargó tu angustia, tu ansiedad, tu maldición para que tú no seas maldito. Amén, dije yo, todos está bien ahí. Y luego dice, Él también murió tu muerte. Yo dije, amén, también digo no, porque la Biblia dice que Él ha gustado, sale la palabra saborear la muerte por todos nosotros. Te voy a decir algo, a ver si lo anota porque está en la Biblia. Cuando una persona que no conoce a Jesús se muere, ¿qué le pasa? ¿Sabes qué le pasa? Cierra sus ojos, inmediatamente viene un espíritu asqueroso, inmundo, terrorífico, lo peor que existe, llamado muerte. Y lo toma y se lo lleva al lugar de los muertos donde va a ser atormentado. Una persona sin Jesús. Pero la Biblia dice que Jesús probó esa muerte por nosotros. Cuando Jesús murió, también la muerte lo arrastró hacia el infierno. Pero la Biblia dice que la muerte no lo pudo retener. Sueltos los dolores de la muerte, por cuanto nunca había cometido un pecado. Entonces la gente que muere sin Cristo, cuando cierre sus ojos, va a ser bastante terrorífico. Y en nuestro caso, pastor, ¿cómo va a pasar? Nada. Cuando tú cierres tus ojos, abras tus ojos, al primero que vas a ver es a Jesús. No vamos a tener un contacto con la muerte porque Él probó nuestra muerte. Él gustó nuestra muerte. Entonces hasta ahí, dale un aplauso al Señor si quieres. Escucha, hasta ahí perfecto la pastora. Bien, digo, qué buena prédica de esta pastora, dije yo. Y se manda con la pachotada. Agarra y dice, porque Jesús, aún Jesús se pudrió por ti. Hermanos, me iba a sacar el zapato para tirarle fuera de acá. Yo le dije, Stephanie, yo me voy a parar y voy a hablar. Jorge, por favor, no me hagas pasar vergüenza. Pero mira lo que está diciendo. ¿No has leído el Salmo 22? Jesús jamás se corrompió. Madera de acacia. Por eso el Señor eligió madera de acacia, la cual no se corrompe. El capitel de una de esas columnas es redención. El hilo tenía que ser pelo de cabra, que es lo más feo, lo más desagradable. Y esto representa sus azotes. La Biblia dice que nosotros hemos sido sanados por la llaga de Jesús, no por las llagas. Yo me he hecho una llaguita aquí. Ayer en la combi, tratando de llevar parlantes, me ha arañado. Acá tengo una llaga, una costra. Pero si tuviese otra acá y otra acá y otra acá, están separadas. Pero a Jesús lo golpearon de tal manera, hermanos, que todo su cuerpo era una llaga. Lo veremos, dice sí, y no hallaremos hermosura en Él. No sabremos dónde están sus ojos, su cara. Le dieron de alma. Mis huesos puedo contar, dice el Salmo 22. Mis huesos se descoyuntaron, mas no se partieron, ¿no? Porque Él no se le podía romper ni un hueso, pero se descoyuntaron. ¿Alguna vez se te ha salido y se te ha caído un hombro? ¿Has visto gente que, imagínate tanto golpe a Jesús, sus hombros descolgados, su cara toda una llaga? Jesús no tenía una llaga, Él era una llaga. Eso representa el pelo de cabra, amarrados a una estaca de bronce, que representa su humanidad clavada a media altura, muerto y resucitado. Todo esto representa, el lino representa, los colores representan, el altar del sacrificio representa, el sacerdote sin zapatos representa a Jesús, el lavacro de bronce, lo que está dentro también, el candelabro, los panes de la proposición, el altar del incienso, todo eso, hermanos, arriba, ya, porque esto no tengo tiempo, pues está mucho. Y luego el arca de la alianza, las telas que está arriba. ¿Por qué ponían una tela de tejón tan horrible encima del tabernáculo ordenado por Dios? ¿Por qué tenía que haber 40 postes más 20? ¿Por qué tenía que haber 60 postes? ¿Por qué hay 5 postes a la entrada del santo? Todo encajaba en Cristo. Todo encajaba en Cristo, hermanos. Es impresionante lo que Dios dejó aquí para que el hombre lo descubra. Hoy día nos podemos dar cuenta gracias al Espíritu Santo. Pero para los judíos es un tabernáculo. Ellos ni siquiera se imaginan que dentro de esa arca de la alianza está el pan. Yo soy el pan, el verdadero. Sus padres comieron el pan en el desierto y murieron. Yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo, dijo Jesús. La vara de Aarón, que es su autoridad de Jesús, y los 10 mandamientos, que es la palabra de Dios, la ley. La palabra se hizo carne. Está todo ahí, hermanos. Es impresionante. Como si Dios hubiese dicho, voy a poner algo oculto aquí, ¿no? Lo voy a llevar en secreto y solo el entendido lo puede descubrir. ¿Y quién es el entendido? Nada más y nada menos que el que tiene el Espíritu Santo. Si tú has recibido a Jesús en tu corazón, bien puedes entender en profundo estas cosas. En el primer servicio me ha llamado la atención una hermana. ¿Sabes qué? Subió arriba, le dieron la explicación y luego se puso a llorar.
Me dijo, no puedo creer, me dijo. Yo escucho esto y me maravillo. Dios es sencillamente impresionante, pastor. Y se puso a llorar. Es que Dios es impresionante, hermanos. O sea, Jesús habitó entre nosotros con su tabernáculo, con su cuerpo. ¿Y saben qué dice Él? Que Él nos va a resucitar. Eso me da una esperanza, hermanos. Yo me puedo morir tranquilo. Voy a morirme happy. Un día estaba sembrando mis semillas, unos semilleros. Él usó un semillero para 50 semillas. Y estaba poniendo mis semillas y yo percibí en mi corazón que Dios me habló y me dijo, ¿cómo te va con los 50 entierros? Me dijo Dios. Los 50 entierros, los 50 funerales, pues hombre, ¿qué estás haciendo ahí? Me dijo, 50 funerales. Y luego Dios trajo a mi mente esta cita bíblica que dice, si el grano de trigo no cae en la tierra y se muere, no puede haber un fruto. Cuando yo miré que las plantas habían salido, después de morir en la tierra, después de pudrirse en la tierra, entendí que esa es la resurrección. Con cada planta que siembro, cada semillita, hermanos, yo miro mi propia resurrección. Ya me he matado hartas veces en esas semillas. He puesto ahí, he dicho, me he enterrado, no me he matado, perdón, me he enterrado varias veces. Y yo digo, así va a ser mi propia resurrección. Porque Él ha resucitado, Él ha prometido que nos va a resucitar. Amén, amén. Hay un profeta moderno que se llama Pedro Capó, no sé si lo han escuchado. Canta, vamos para la playa, pasana. ¿La han escuchado o no? No es un profeta, es un cantante, no sé si de reggaetón o lo que sea. Pero él en una canción llamada Fiesta tiene una frase extraordinaria. No sé si Farruko le está predicando el evangelio, porque ustedes saben que Farruko se ha vuelto cristiano, ¿no? Y es uno de sus mejores amigos. Pero en la última canción, una de sus últimas que se llama Fiesta, el hombre utiliza una frase que me gusta mucho. Él dice, los hombres buenos no se entierran, se siembran. Wow, yo digo, eso no es Pedro Capó, eso es mi Biblia hablándome. Porque nosotros no nos enterramos, hermanos. Solo nos vamos a sembrar para poder resucitar juntamente con Cristo. Amén, amén. Es maravilloso lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Cierren sus ojos, por favor.